Muy bien, buenas noches para todos. Vamos a continuar entonces con estos encuentros que venimos realizando mes a mes sobre la espiritualidad palotina. Hoy específicamente vamos a tocar un tema que de hecho lo vamos a dividir en dos sesiones, ¿cierto? Entonces vamos a tocar hoy una primera parte de lo que es el rol de la Santísima Virgen María en el proceso de vida de San Vicente Palotti y también en su obra. Entonces hoy vamos a tratar de tocar algunos temas muy puntuales sobre lo que fue y lo que representó en vida de San Vicente Palotti la, su parte de espiritualidad mariana, que de hecho vamos a ver y se van a dar cuenta que ha sido algo no solamente fundamental, sino que ha representado la base de la forma en la que San Vicente practica su espiritualidad, su forma de vida, su forma de fe y posteriormente cómo la transmite en sus obras. Vamos a tocar este tema muy despacio porque de la forma en la que San Vicente Palotti experimenta la vida, la realidad de María en su propia vida, es muy aleccionador, no solamente para nosotros, sino también, pues me refiero a la espiritualidad individual de cada uno de nosotros, sino también a la espiritualidad familiar y a la parte social, a la responsabilidad social que como miembros de la iglesia todos tenemos de alguna manera. Entonces, lo primero es decir que vamos a encontrar que en la vida de los santos de la iglesia católica, claro, la Virgen ha jugado un papel esencial. Y lo que empezamos a mirar son matices y particularidades entre las diferentes experiencias de cada santo. Hay santos que han tenido una relación muy mística con la Virgen, caso, por ejemplo, una Santa Clara, un San Francisco, el mismo San Ignacio de Loyola, que tuvieron como ciertas experiencias muy místicas, eh, pero más allá porque cuando muchas veces vemos, o nosotros como practicantes, como quienes estamos en este camino todavía, miramos esas experiencias místicas, hay veces las tomamos de una forma muy superficial. Entonces, más allá de esa forma en la que nosotros tomamos esa experiencia mística, lo que queremos es aprender cómo en la vida cotidiana y cómo en el día a día de la vida de los santos, la presencia de la Virgen María es activa, ¿cierto? En las obras. Entonces, lo primero que queremos entender es la posición de la Virgen María en nuestra fe. Y esto es muy importante, esto lo quiero tomar sobre todo a nivel general, porque es muy importante que tengamos una fe ordenada y una devoción ordenada con relación a a la espiritualidad mariana. Esto es muy importante porque hay en muchos grupos, en muchas experiencias de espiritualidad, pues hay llamémoslo, una desviación de lo que es el verdadero rol de la Virgen María. Primero, Eh, claro, Qué pena. Aquí una aclaración que nos piden de una vez, que la pregunta es sobre qué es una vida mística. ok, Es una ok, experiencia mística, pregunta Henry ok, Miller. ok, perfecto, gracias. Bueno, vamos a hacer ese pequeño paréntesis. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, santa que se ubica, digamos, cronológicamente se ubica en el siglo de oro de la literatura española. Por ende, Santa Teresa no solamente fue una religiosa, sino que también fue una escritora. Eh, Descubre, o más bien el Espíritu Santo le revela dos dimensiones de la vida espiritual. Es decir, ella no se las inventó, sino que a través de ella el Espíritu Santo nos clarifica esa realidad de lo que es nuestra búsqueda espiritual. Y hay dos niveles en nuestra búsqueda y nuestra relación espiritual con Dios. Entonces hay una relación
o sí, hay una experiencia ascética y hay una experiencia mística, ¿sí? Las prácticas, o más bien la experiencia ascética corresponde a todo ese esfuerzo que nosotros hacemos por conectarnos con Dios, por conectar a Dios, ¿sí? Recuerden que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el hombre es capaz de Dios, es decir, inferir que Dios existe es connatural con el ser humano. No hay que ser creyente para eso, no se necesita fe para entender que Dios existe. Por eso el catecismo parte de esa base. El hombre es capaz de Dios. Y esa capacidad, pero ahora, esa capacidad que el hombre tiene de Dios no le define un conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, el hombre es capaz por sí mismo de entender que Dios es un ser necesario. Ahora, lo que el hombre no es capaz por sí mismo es de establecer una conexión con Dios, es de establecer una relación con Dios. Y esa incapacidad se da a raíz del pecado original. A raíz del pecado de Adán y Eva, ya el hombre pierde esa unidad con Dios, pero no pierde la conciencia de Dios. Y eso hace que todo ser humano, no algunos seres humanos, no, todo ser humano tiene esa necesidad, ese vacío, ese algo que no se sabe qué es, esa inquietud, esa búsqueda, ¿sí? Que al final del día es Dios, ¿cierto? Pero que obviamente uno no lo sabe, en determinados momentos de la vida uno no lo sabe. Entonces viene esta experiencia ascética, que es cuando uno se esfuerza por buscar a Dios y por conocer a Dios. Entonces, en la experiencia de Santa Teresa, por ejemplo, se habla de la oración ascética, que es el esfuerzo que uno hace por encontrar a Dios. Entonces está la oración vocal, está la oración mental, está la oración de contemplación, está la oración de simplicidad. Es decir, todo lo que el hombre va haciendo de esfuerzo de su parte para, para poder conectar, para poder establecer una relación con Dios. Y luego viene una experiencia mística, una dimensión mística, que esa dimensión mística es lo opuesto. En la parte ascética, el hombre busca a Dios, el hombre va a Dios, el esfuerzo es del hombre, ¿sí? Y en la mística es Dios quien sobrenaturalmente se manifiesta al hombre. Entonces, cuando vemos en los santos, que cuando hablamos de experiencias místicas en los santos, es cuando Dios realiza signos ante los santos o en la vida de los santos o a través de la vida de los santos que van por encima de la naturaleza humana, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso del Padre Pío, entonces el Padre Pío tenía dones y tenía carismas que pertenecen al campo místico, el hecho de su habilidad de poder ver las almas de poder leer el alma de las personas, por ejemplo. En el caso de San Ignacio de Loyola, cuando San Ignacio estuvo en Manresa, en el proceso de los ejercicios espirituales, la Virgen se le aparece a San Ignacio, se le presenta a San Ignacio. En el caso de Santa Clara de Asís, por ejemplo, Santa Clara de Asís tiene la oportunidad de cargar al niño Jesús son experiencias místicas, es decir, manifestaciones divinas, manifestaciones de parte de Dios, ¿sí? Que se podrían, bueno, según Santa Teresa, lo toma como una respuesta sobrenatural de Dios al esfuerzo insistente e incisivo del hombre que le busca, ¿sí? Entonces, bueno, así más o menos es como podríamos definirlo, esa parte de la experiencia mística. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estaba hablando de la importancia de tener una devoción orientada y ordenada, ¿cierto? A como debe ser. Y para eso, lo primero que nosotros debemos hacer es ubicar en el lugar que le corresponde a la Virgen María. Entonces, hay que clarificar ciertas cosas para que partamos de ciertas bases. Primero que todo, la Virgen María no hace milagros, ¿cierto? Ella no hace milagros. La Virgen María, su naturaleza es humana. Ella
es de naturaleza humana, no es divina. ¿Sí? María es intercesora. eh, hay un largo proceso y hay un largo debate en la iglesia porque se tiene la intención de atribuirle el título de medianera de todas las gracias. Aún no es, digamos, no es oficialmente aceptado como un dogma, pero sí se puede entender que a través de la Virgen María se obtienen gracias. Una forma sencilla de verlo es que la Virgen María, Dios en su infinita sabiduría, Dios que es omnisciente y omnipotente, entiende y se entiende a sí mismo, ¿sí? Se entiende a sí mismo como un ser omnipotente y omnipresente. Es decir, Dios sabe quién es. Dios sabe que lo puede ver todo. Dios sabe que lo puede hacer todo. Y sin embargo, hay algo misterioso en la figura de la Virgen María que lo vemos expresado en las bodas de Caná. Y es lo que nos permite entender perfectamente el rol que tiene la Virgen María en la cristiandad. En las bodas de Caná, la Virgen María vio algo que obviamente Dios vio. Vio que se les acabó el vino. Jesús también vio que se les acabó el vino. Pero la perspectiva que tenía la Virgen María sobre esa situación era diferente a la perspectiva que tenía Dios. Por alguna razón, para la Virgen eso fue algo importante y para Dios no era algo tan importante. Porque si vemos en el Evangelio, vamos a ver que la Virgen le presenta a Jesús la situación y le dice, se les acabó el vino. Y Jesús aparentemente no le presta tanta importancia. Lo que para María era importante, aparentemente para Dios no lo era. Lo estamos viendo de una forma muy superficial y muy coloquial en lo humano. Y eso nos permite entender porque al final del día Dios termina actuando y se da la transformación del agua en vino y no en cualquier vino, porque la Virgen María consideró que era importante algo que en su momento Jesús no consideró importante. Y lo que la Virgen María pudo conseguir en ese momento, para este instante, para el instante de estas bodas, era algo que de alguna manera, no hacía parte de lo que Dios pensaba actuar o pensaba hacer. Y vemos en ella esa realidad de nuestra propia vida como Dios que nos ama, que nos conoce plenamente, que ve todo de nosotros, que es el único ser que puede sondear lo que tenemos en el corazón, porque ningún otro ser puede sondear lo que vemos, lo que tenemos en el corazón. Solamente Dios, lo que hay guardado en nuestro corazón es potestativo de Dios. Sin embargo, concibe la realidad de la Virgen María para que nos ayude a alcanzar o nos ayude a matizar muchas veces eso que tanto anhelamos, eso que tanto necesitamos, eso que podría de pronto no ser esencial para nuestra existencia, pero que de pronto para nuestra realidad temporal o para ciertas realidades de nuestra vida, pues se hace necesario. La Virgen no es divina, es un ser humano, es una persona, no es tres personas como la Trinidad, es una sola persona, pero se encuentra en el centro de la divinidad. Su ubicación, si pudiéramos decir geográficamente dónde está ubicada la Virgen María está ubicada en el centro de la divinidad, de la Trinidad. Es un lugar que nadie más ocupa, porque la Virgen María es hija predilecta del Padre, esposa del Espíritu Santo y madre de Jesucristo. Es la persona más importante para cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Hija predilecta del Padre,
esposa del Espíritu Santo y madre de Cristo. Es hija predilecta de Dios, es esposa de Dios y es madre de Dios. Y esa ubicación privilegiada le concede a ella varios dones. En primer lugar, algo de lo que vamos a hablar más adelante, que es supremamente importante, y es el hecho de ser concebida sin mácula. Es decir, la Virgen María, para poder estar en ese lugar central de la Trinidad, tiene que ser perfecta. Se hace necesario que sea perfecta, no perfeccionada, porque todos a la hora de la hora en nuestro proceso de vida estamos siendo perfeccionados, ¿cierto? Poco a poco estamos siendo perfeccionados por la misma vida, por el mismo devenir de la vida, por nuestro proceso de conversión, que hay veces es en altibajos y que eventualmente llegaremos a un estado de purificación en el purgatorio, donde al final del día concluiremos en nuestro proceso de salvación. Cuando lleguemos a la unidad con Cristo, pues entonces vamos a llegar a un estado de perfección, vamos a ser perfeccionados. La Virgen María no fue perfeccionada, ella fue concebida como un ser perfecto. Por esa ubicación que le corresponde en el centro de la Trinidad, la Santísima Virgen María necesariamente tiene que ser perfecta y tiene que haber sido perfecta siempre y tiene que ser perfecta por siempre. En ese orden de ideas, teniendo eso muy claro, cuál es, digamos, su alcance y al mismo tiempo cuál es su límite, porque tiene un límite, la Virgen María no puede convertir el agua en vino, pero sí, pero sí puede influir con su amor, con su forma de ser, con su conocimiento de Dios, puede influir en la persona de Dios para hacer el bien. De hecho, la perfección de María se interpreta también en, en el momento de la anunciación, porque María no fue forzada a ser la madre de Cristo. Ella tuvo la libertad de elegir, ella es madre de Cristo por elección. Es madre de Cristo y esposa del Espíritu Santo por elección. Bien, teniendo eso claro, entonces vamos a ver cómo conoce o cómo se acerca San Vicente Palote, de quien ya hemos hablado en dos sesiones anteriores, ¿cierto? ¿Cómo conoce o cómo aprende San Vicente Palotti sobre la Virgen María? El catecismo también nos habla de algo muy importante y es que la fe no es algo que necesariamente llegue infuso. Es decir, no, las personas no nacemos con fe. La fe se transmite. Por esa razón, la importancia de lo que nosotros hacemos en la Santa Misa, bueno, y que nuestros padres y padrinos hicieron por nosotros en nuestro bautismo, y es el decir, yo creo y yo renuncio. Entonces, el compromiso de las promesas bautismales y las renuncias. Entonces, nosotros empezamos, la fe comienza, se transmite por los sentidos, se transmite por la tradición, por la palabra y se acepta por el oído y se manifiesta a partir del decir yo creo. Pero para poder decir yo creo, tiene que haber un proceso de conocimiento. Entonces, al igual que todos nosotros, pues San Vicente Palotti no es la excepción, y él tiene que ir descubriendo no solamente la fe, sino el rol y el papel de la Virgen María en la vida del hombre. ¿Sí? Eso es un proceso de descubrimiento. Y aquí empieza a tomar esto una importancia superlativa, porque vamos a ver que en la persona de San Vicente, vamos a ver que en la persona de San Vicente, pues hay varios factores que es lo que llevan a que él pueda creer y que él pueda conocer a la Virgen María. Y en esto me voy a detener un poco. eh, Vamos a ver. Vamos a tomar dos elementos principales y los vamos a manejar primero desde la vida de San Vicente y luego
vamos a reflexionar sobre nuestra realidad y nuestra sociedad actual. Los dos elementos esenciales en la vida de San Vicente son la familia y su ciudad, y Roma, ¿cierto? San Vicente nace y crece, y obviamente vive su infancia, en la ciudad de Roma. Muy importante entender que la familia fue el primer pilar en el cual San Vicente encontró su fe. Y sus padres, a quien él siempre vio como hombres justos, como personas justas, padres justos, personas buenas, personas santas, como él los veía, fueron su ejemplo y fueron su lineamiento de moral, fueron su lineamiento en todo su crecimiento, no solamente cognitivo, sino espiritual. Pero hay un factor muy importante de por qué se da eso, específicamente en la vida de San Vicente. San Vicente crece muy cercano a su mamá. Y me refiero muy cercano es que en todo lo cotidiano, San Vicente compartía con su mamá. Entonces, su mamá hacía con él las tareas, le complementaba el proceso de enseñanza que tenía en el colegio. No era solamente un tema de autoridad o solamente un tema de rezar o solamente un tema de ciertas prácticas, sino que ella estaba partícipe en todos los aspectos de su vida. Y vamos a verlo en los escritos de San Vicente, que tiene muchísimos escritos, vamos a ver siempre presente esas memorias que él tiene de su infancia con su mamá y con su papá. O sea, unos padres activos en la vida cotidiana de San Vicente, que no solamente le enseñan a rezar, sino que también le enseñan las cosas de la vida, el estudio, el trabajo, el comportamiento. De hecho, vamos a ver que en muchos aspectos de la vida adulta de San Vicente, incluso en muchos aspectos de su apostolado, vamos a ver rasgos muy fuertes, muy marcados de ambos, de su papá y de su mamá. Por ejemplo, San Vicente siempre concibió la idea de que el apostolado, esto ya va mucho más adelante, pero concibió siempre la idea de que el apostolado tendría que ser algo integral y de que tendría que tener un sustento económico y que no necesariamente el sustento económico tendría que venir de limosna, o no estoy hablando del término despectivo de limosna, sino de lo que realmente significa la limosna, de limosna o de ofrendas o de ayudas, sino que él decía, bueno, es que la unión, lo que él consideraba su obra, la obra pues tiene que aprender a ser autosuficiente y por esa razón, por ejemplo, ellos tenían talleres de confecciones, talleres en los que trabajaban el cuero, ¿sí? Porque estaba esa concepción del trabajo, ¿cierto? De que se come porque se trabaja, de que se puede ir a un lado y pagar esto y pagar lo otro porque hay un trabajo que se hace y ese trabajo tiene un resultado, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver muy marcados esos efectos de esa vida tan, digamos, tan cercana con sus padres en todos los momentos de su vida, incluyendo también cuando él toma la decisión de irse de sacerdote, cuando él toma la decisión de no estar en la parroquia, sino de comenzar a evangelizar en las calles, bueno, de todo lo que él va viviendo en su vida, en sus diferentes momentos, de acuerdo a la madurez que va teniendo, de acuerdo a la condición de vida que va teniendo en un momento determinado, sus padres van estando presentes de formas distintas. Obviamente no va a ser la misma relación de sus padres con el Vicente de 5 años a sus padres con el sacerdote ordenado que ya es Vicente, ¿cierto? Era esa relación que fue madurando y que fue creciendo de una manera muy cercana y muy bonita. Y aquí hay cantidades de cosas para resaltar. Pero otro elemento que quiero resaltar acá es su ciudad. San Vicente era un apasionado de Roma y Roma digamos, él lo ve como esencial en su espiritualidad. Porque el ambiente de Roma, una ciudad que está llena de templos,
una ciudad que está llena de lugares de culto, pues es una ciudad que está diseñada, está construida para alabar a Dios. Es el origen de la intencionalidad con la cual se hace todo lo que hay en Roma. La cantidad de iglesias, la cantidad de lugares de culto, la cantidad de seminarios, de conventos. Obviamente, en los días de hoy es un poco diferente, no por la ciudad en sí, sino porque las personas le vamos dando significados diferentes. Ya de alguna manera al tiempo de San Vicente, estamos hablando de hace 150 años, pues claro, eran tiempos distintos y era una forma diferente en la que aún todavía se conservaba esa devoción, ese fervor, sobre todo porque el romano, el que es romano, es consciente que su fe, que tener fe, que poder tener un templo, que poder celebrar una Eucaristía, es algo que ellos tuvieron que luchar, ¿cierto? Que ellos tuvieron. No es como nosotros que básicamente nosotros vamos a misa cuando queremos y nunca hemos tenido que luchar por ir a misa. Entonces ellos en su historia sí tienen como ese hecho de que ellos, de que sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, pues claro, les heredaron una fe, pero una fe que se ganaron con sangre, con martirio, bueno, con toda una cantidad de historia. Entonces es muy importante estos dos elementos, el elemento de la familia y el elemento de la ciudad, eh, para que entendamos cómo en la vida de San Vicente, pues esto fue esencial, pero nos lleva a esta reflexión del momento. Nosotros ahora cuando hacemos apostolado, independientemente del apostolado que hagamos, desde quienes están en una parroquia, trabajando con personas de parroquia, con grupos de parroquia, personas de fe, hasta otras personas que de pronto están trabajando con familias que están viviendo situaciones de divorcio, que están viviendo situaciones sociales muy diferentes, muy difíciles, perdón, o de pronto aquellos que trabajan un poco más con personas que son no creyentes y que, bueno, todos tenemos diferentes retos en nuestro apostolado. Hay algo en lo que debemos estar muy de acuerdo y muy en la línea, y es en la importancia de la familia y la importancia del entorno. Que hay veces se nos vuelve paisaje el tema. La realidad de muchas personas es que es difícil mirar, para muchas personas es difícil mirar al pasado, pensar en su infancia y encontrar de pronto una historia de abandono, donde tal vez sus papás, sus padres, sus papás, su mamá, de pronto no representan lo que representaba para, para un San Vicente Palotti, por ejemplo, o lo que representaban para una Sor Faustina, o lo que representaba para un San Juan Bosco. Hay realidades muy fuertes, donde cuando uno desde la pastoral que uno ejerce, desde el rol que uno le corresponde en el apostolado, eh, uno empieza a decirles a las personas, es que Dios es Padre, la Virgen María es Madre, Jesús es un hermano, porque hay una serie de experiencias que vive San Vicente que lo llevan a entender, por ejemplo, eso. ¿Cómo ve San Vicente a Jesús? Lo ve como hermano, lo ve como el Hijo del Padre, lo ve como el Hijo de la Madre, de la Virgen María, lo ve como un hermano. Él tiene esa posibilidad de hacer esa relación entre lo que es la divinidad, la familiaridad en la divinidad y su familiaridad en la tierra. Para muchas personas no es así. Y es algo en lo que a nivel de apostolado, a nivel de apostolado es un reto que tenemos. Es un reto que tenemos y que nos surge en primer lugar la caridad. Es algo que tenemos que orar y es algo que tenemos que eh, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine cuando nos enfrentamos a estas situaciones porque debemos ser respuesta
a esas inquietudes muchas veces que las personas tienen. Pero es una realidad que una familia santa forma santos. O sea, es una fábrica de santos. La santidad al interior de la familia, la oración en comunidad, en la familia, porque también lo vemos y es algo que si nos toca a nosotros o está muy cerquita de nosotros, pues hay que llamar a la corrección. Sabemos que hay muchas personas que pertenecen a la iglesia, que están de un grupo para el otro, pero que en su familia no viven esa primera comunidad. O sea, viven en comunidad por fuera, pero no viven en comunidad en la familia. Y la primera fábrica de santos es la familia, es lo que estamos viendo. Entonces ahí, de alguna manera, es primero que todo un llamado a la reflexión y en la medida de lo posible, en la medida de las responsabilidades que nos correspondan, en las medidas de las posibilidades que tengamos, pues si podemos influir en alguien para que haga de su familia una fábrica de santos, porque de pronto no lo está haciendo y lo debería hacer, pues ahí está nuestro rol. Y en el caso de nosotros mismos, para que nuestras familias, aquellos que tienen hijos, pues también vean esa necesidad de ver su hogar como una fábrica de santos. Y vamos al otro aspecto, la ciudad. Decía que San Vicente tiene esa experiencia de Roma, ¿cierto? La ciudad de Roma. Eh, Nosotros en Colombia pues tenemos obviamente la gracia, la bendición de encontrar que hay lugares de culto. Hay lugares de culto, o sea, hay parroquias, hay capillas, algunos hospitales tienen capillas, algunos aeropuertos tienen capillas, con el Santísimo, tenemos santuarios marianos, tenemos lugares de oración, casas de oración, en fin, en nuestro ambiente, todavía en nuestras ciudades, todavía tenemos un ecosistema sano, pero hay veces eh, nos falta ser conscientes de eso. Y ese ecosistema también es un complemento, porque, claro, en el caso que tenemos de San Vicente vemos que sí, él estaba en su hogar, él estaba en su casa, pero en algún momento salía afuera de su casa, salía de ese círculo seguro, de ese espacio seguro donde se encontraba, pero llegaba a otro espacio seguro, que era la ciudad. Tenemos una responsabilidad social con la ciudad, con el entorno. Y aquí también, pues es que nosotros necesitamos fomentar, necesitamos apoyar, necesitamos eh, presentar respeto, ¿cierto? Que los que son padres de familia, eh, que sus hijos los vean respetar los lugares de culto. Si pasamos al frente de una iglesia en la que está el Santísimo, pues entonces hay que hacer el gesto de adoración, ¿cierto? No se hace la bendición por agüero, no es porque uno está pasando por cualquier iglesia, entonces nos da la bendición y ya. Si uno pasa por una iglesia en la que no está el Santísimo, pues no tiene sentido eso, ¿cierto? Es entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos, pasar de una religiosidad cultural a una religiosidad experiencial, que entendamos lo que estamos haciendo. Que si estamos pasando por una iglesia, hagamos la pausa, nos damos la bendición y si el hijo o hija nos pregunta, pues entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque ahí está Dios. Porque le estamos dando gracias, porque le estamos pidiendo algo, porque lo estamos saludando, en fin. Y valorar eso que se hace en la ciudad, ¿cierto? O sea, apoyar, de alguna manera, apoyar los santuarios, apoyar las parroquias, apoyar los grupos, ¿cierto? Porque vemos que el complemento de esa fábrica de santos, que es la familia, pues también es el ecosistema, es lo que rodea y la ciudad es algo muy importante en el ecosistema. Además de eso, el otro pilar fundamental en la vida de San Vicente fue la escuela, la experiencia de aprendizaje, el colegio, donde él estudió, ¿cierto? Porque le daban no solamente un conocimiento de la ciencia, del leer, del escribir, de la matemática, sino que también le daban, y él lo menciona mucho, le daban una formación moral, pero sobre todo un ejemplo moral. Y es aquí también donde se hace importante
que nosotros miremos hacia afuera, porque tenemos una responsabilidad con el entorno que nos rodea, o sea, podemos de alguna u otra manera impactar en ese entorno y al mismo tiempo también, pues, es tener la posibilidad de mirar, de ser muy cuidadosos en dónde están estudiando los niños de hoy, dónde se están formando los jóvenes de hoy, ¿sí? Porque, claro, vamos a ver y vamos a decir, no, es que mucho anticristianismo, no, es que ahora hay un montón de ideas X o ideas Y, claro, pero ¿dónde se están formando esas ideas? Y las universidades, los colegios, pues se hacen de alguna u otra manera, se hacen unos epicentros en los cuales o se puede complementar eso que se está haciendo en la casa o se puede afectar eso que se está haciendo en la casa. Entonces, como pueden ver, claro, ah, vemos que de alguna manera en la vida de San Vicente, pues todo esto estaba muy bien combinado y estaba funcionando muy bien, pero nos lleva a entender que no todas las realidades son así y que de alguna manera pues esto se hace necesario, que nosotros lo tengamos en cuenta, porque no se trata solamente de lo que hacemos en la casa, de decirle a los hijos o decirle a la gente, lleve los hijos a misa, póngalos a rezar el rosario. Movemos es algo mucho más integral. Y lo mismo nos pasa a nosotros ya en el apostolado, con la gente cotidiana. Las personas que llegan a un retiro espiritual, personas que llegan con ganas, con búsqueda, con necesidad, que terminan el retiro espiritual y dicen, ¿qué sigue? ¿Cómo hago? Y la realidad es que vuelven a un ecosistema que puede ser nocivo para ellos. Puede ser que vuelvan a un hogar disfuncional, puede ser que vuelvan a una ciudad disfuncional y puede ser que estén en un proceso de ideologización a través de una universidad o de un colegio que también es disfuncional. Entonces nuestra labor de apostolado no se puede limitar únicamente al ejercicio puntual que nosotros realizamos. Y esto más adelante es lo que descubre San Ignacio. En la próxima formación, que hablemos un poco más de cómo se manifiesta todo esto en la obra, vamos a entender que lo que entiende San Vicente es que la gente en la parroquia es buena, la gente en la parroquia se siente bien, la gente en la parroquia siente paz. Pero el problema es que la gente no vive en la parroquia. Y entonces cuando las personas se van de la parroquia, salen de su parroquia, llenos de fe, llenos de ganas, llenos de esperanza, se encuentran con una familia, se encuentran con una ciudad, se encuentran con un proceso, con una ideología. Y es el reto que estamos teniendo ahora. Y para esto, volviendo al tema del papel de la Virgen María en la vida de San Vicente, pues entonces se hace muy importante eh, entender la necesidad de un relacionamiento, ¿cierto? Establecer un relacionamiento. San Vicente establece una relación con la Virgen María. Y es una relación que no es una relación que se da de una forma superficial. Es decir, no es una relación que se da porque, porque San Vicente vivió una experiencia de gozo, fue a un grupo de oración y de alguna manera eh, se sintió conmovido y partió de esa emocionalidad a vivir esa experiencia de fe. No, lo que empieza a ver San Vicente en su proceso de vida, y esto es muy interesante, y es que él empieza a involucrar a la Virgen María en su vida cotidiana y lo empieza a hacer a través de diferentes roles. Lo primero que experimenta San Vicente es que él hace una comparación, porque a él en la formación le dicen, la Virgen María es madre, ¿sí? Esto nos toca
el punto que decíamos al principio. Ahorita vuelvo sobre eso. Entonces, claro, San Vicente empieza a decir, listo, María es madre. Entonces, él empieza a ver a su mamá como María y a María como su mamá. Él empieza a establecer esas dos relaciones, que como les decía ahorita, hay veces no es tan fácil, porque claro, encontramos que hay personas que tienen una herida en esa relación con la figura materna, ¿cierto? Y a quienes trabajan en los procesos de sanación interior, pues seguramente se habrán encontrado mucho con esto y entienden la gravedad de esto. Eso es grave. No es un tema de terapia y ya. Es algo mucho más grave, es algo mucho más intenso. Vamos a concentrarnos por ahora en el resultado de lo que San Vicente vive. San Vicente puede ver en la Virgen María a su madre y en su madre a la Virgen María. Y es como eh, esa primera experiencia que él tiene de conocer a María. Él conoce a la Virgen María porque empieza a conocer a su madre. Y más adelante él lo va a manifestar. Conoce a su madre y se enamora más de su madre porque conoce más a la Virgen María y se enamora más de la Virgen María. Es una reflexión y una relación muy bonita y que nos lleva a esa necesidad de buscar la reparación de esa relación. Pero bueno, vamos a verlo entonces cómo va él dimensionando esto y llevándolo a la realidad de su vida. Entonces, claro, primera manera en la que Vicente empieza a ver a María es como madre, ¿sí? Y como madre representa lo mismo, empezó representando lo mismo que para él representaba a su mamá. Protección, consuelo, respeto, autoridad, pero algo muy particular. En su experiencia de ir conociendo más a la Virgen María, encuentra el don precioso de la purificación o pureza de María. Él entiende que la Virgen María es inmaculada. ¿Sí? Y de hecho, en sus escritos y en todo ese proceso de vida que él empieza a tener, él se declara como defensor de la perfección de María, defensor de María Inmaculada. No es solamente una advocación, perdón. Para él no es una advocación. No es simplemente claro, todos tenemos seguramente ciertas afinidades con ciertas advocaciones. Algunos dirán, no, la Virgen de Guadalupe, María Auxiliadora, la Virgen de Fátima, la Reina de la Paz. Sí, todos tenemos de alguna u otra manera advocaciones con las cuales nos sentimos más cómodos o más afines. Vicente Palotti ve en el hecho, no en la advocación, en el hecho de que María es perfecta y que es inmaculada, ve ese punto culmin, ese punto de gloria. Por eso hacía tanto énfasis ahorita y lo hago en este momento sobre el punto central, la ubicación geográfica de la Virgen María. Estar en el centro de Dios, estar en el centro del corazón de Dios. Y eso se da única y exclusivamente porque María es perfecta, porque María es la mujer predilecta, porque María es la mujer protegida, porque a ella no la pudo tocar el pecado, porque ella no ha experimentado nunca el pecado, porque ella no tiene cargos de conciencia, no sabe qué es eso, ¿cierto? Y eso, de alguna u otra manera, lo empieza a evidenciar San Vicente Palotti. Empieza a ver que la Virgen María es mamá, madre, pero es madre perfecta. Es madre perfecta. En eso, de ahí empieza esa gran devoción. Ese proceso lo va llevando a descubrir a María como maestra. Y esta es muy bonita, esta parte es muy bonita porque
él entiende que la Virgen María le puede enseñar todo. Cuando uno cuenta la historia, todo se ve muy fácil. Entonces uno dice, ah, sí, a San Vicente Palotti fue de los primeros sacerdotes católicos que deciden utilizar el nombre de apostolado más allá de los apóstoles. Pero también es el primer sacerdote católico que decide confesar a las personas en las calles de Roma, que decide solicitar permiso para que su parroquia sea la calle, para que su parroquia, para que su apostolado, su ejercicio ministerial, ministerial, ni siquiera apostolado, ministerial, es decir, poder llevar la comunión, por ejemplo, en la calle, lo haga por fuera de una parroquia. Y uno lo ve como que, claro, pues sí, eso está bien, y lo puede uno simplificar, pero en ese momento era una cuestión disruptiva. O sea, no es lo mismo eso ahorita que en ese tiempo, porque en ese tiempo nadie lo había hecho, porque en ese tiempo la iglesia jerárquica era muy rigurosa y muy cuidadosa con muchos aspectos, respetaba mucho, perdón, se cuidaba mucho de que no fueran a darse ciertas condiciones que podrían derivar en sacrilegios o que podrían derivar en perversiones en la fe, ¿cierto? Era muy complicado en ese tiempo. Entonces San Vicente Palotti pasa por momentos muy difíciles, porque está en que tiene que obedecer algo, pero está en que tiene también un llamado. Y entonces la Virgen María para él se convierte en maestra. ¿Y qué es una maestra para él? Vuelve y juega su ejemplo de la mamá. Él recuerda a su mamá que cuando él no entendía algo y estaba pequeño, no entendía algo, su mamá se lo explicaba de tal forma, lograba desmenuzar tanto el problema que se le estaba planteando que él lo podía entender. Y así entiende él a María, como la maestra que cuando hay algo que no puedo entender, cuando hay algo que no soy capaz de asimilar, cuando hay algo que no sé cómo manejar, la Virgen María es capaz de desglosarlo en partes tan pequeñas que yo sea capaz de asimilar, que yo sea capaz de aprender, que yo sea capaz de afrontar. Él ve a la Virgen María como esa persona que lo está guiando, que lo está acompañando y que lo está enseñando. Pero algo muy importante también, uno de los grandes pilares de tanto de la sociedad del apostolado católico, que es la de los religiosos, sacerdotes, como la unión del apostolado católico, que somos los laicos, tienen un gran eje en la parte formativa, ¿cierto? En la formación. Es como una de las vocaciones pues, que el Espíritu Santo inspira en quienes nos ha inspirado San Vicente Palotti. Entonces, en los diferentes niveles que tenemos, la formación es como algo muy central. Y San Vicente Palotti no solamente toma a la Virgen María como maestra suya, sino también como maestra de la unión del apostolado católico. Esa parte la vamos a ver ya en la próxima formación. Y finalmente, ve a María como abogada. Y la ve como abogada en todas las dimensiones de lo que la palabra significa. La ve como abogada para sí, es decir, ante Dios para sí, para sus propias necesidades, para sus deseos. Él pasó por situaciones muy complicadas en todos los aspectos, incluyendo, bueno, San Vicente venía de una familia económicamente eh, muy pudiente, muy cómoda, muy prestante, pero el estilo de vida que San Vicente llevó, pues lo alejó de esa comodidad y lo llevó de alguna manera y en algunos momentos de su vida a tener que rebuscársela, como decimos nosotros, ¿cierto? Y en esos momentos de su vida difíciles, donde ciertas cosas no salían como él pensaba, cuando los proyectos no se acomodaban como él creía, entonces el rol de María como abogada fue sumamente importante. Entonces María fue abogada porque le ayudaba, lo sentía él como que le ayudaba a ganar tranquilidad en su alma cuando tenía situaciones muy difíciles que no podía afrontar o que no veía una salida. Él siempre sabía que todo iba a salir bien porque estaba en manos de la Virgen María, pero al mismo tiempo también
lo sentía como esa manera de hacer o de lograr alcanzar favores del Señor, ¿cierto? Que el Señor le pudiera alcanzar favores para él, para la comunidad, es decir, para la unión y después para la sociedad del apostolado católico y efectivamente también para personas que eran cercanas a él. Entonces, la Virgen María, así como juega un papel central en la divinidad, como está en el centro de la divinidad, asimismo también la Virgen María ha estado en la vida de los santos y puntualmente en la vida de San Vicente Palotti. Anotar que para nosotros, como miembros de la Unión del Apostolado Católico, mm, estamos muy llamados no solamente a vivir la espiritualidad mariana, es decir, a realizar las prácticas de la oración mariana, sino al mismo tiempo también está esa llamada a tener un relacionamiento más cercano, más íntimo y más perfecto con la Virgen María. Bueno, vamos a dejar el tema hasta acá. Lo que vamos a ver en la próxima formación va a ser, claro, ya vimos cuál ha sido el rol o cuál fue el rol de la Virgen María en la vida de San Vicente. En la próxima formación vamos a ir hacia las obras, en las obras de San Vicente, en la Unión del Apostolado Católico puntualmente. Vamos a abrir un espacio, no sé si de pronto tengamos alguna pregunta, Juli, me comentas, para... No, no hay ninguna pregunta en el chat. Ok, perfecto. Entonces vamos a cerrar Así esta ya pregunta. alguien Ok. levantó, el señor Henry levantó la mano. Ok, dale. Buenas noches. Buenas noches. Eh, pues no sé, yo quería complementar más de pronto la charla anterior del mes pasado. Ujú. Y yo creo que el don más grande, o sea, porque por experiencia, el don más grande que nos puede dar es el amor, Dios. Ujú. Eh, Uno podrá tener los carismas más grandes, mejor dicho, liberación, sanación, podré llevar como dice el padre Pachito aquí en Bogotá, nos dio una enseñanza. eh, Podrán haber mensajes de la Virgen, podrán haber mensajes de Dios, pero si nosotros, las personas que de pronto de alguna u otra forma lideran, de que de alguna u otra forma expresan esos carismas, no tienen el amor hacia el prójimo, pues de nada sirve, de nada, porque eso lo que hace es dividir. Y es ahí donde la gente de pronto, y es por experiencia, es ahí donde la gente deserta de la Iglesia Católica. Ese era mi comentario. Pero es un comentario muy oportuno. Es muy oportuno porque el problema de muchos católicos es que han experimentado muchísimas cosas en la iglesia, pero no necesariamente han experimentado el amor de Dios. Han sido perdonados, han experimentado la experiencia, han vivido, perdón, la experiencia de ser perdonados, pero no han llegado a experimentar ese amor de Dios. Y eso tiene que ver, bueno, es obviamente parte de una debilidad del ser humano, una debilidad en las potencias del ser humano, porque para poder experimentar el amor de Dios necesitamos comprender, es decir, la potencia de la mente, necesitamos sentir, es decir, la potencia del corazón, y necesitamos actuar, es decir, la potencia de la voluntad. Entonces, cuando las potencias están heridas en ciertas medidas, es difícil experimentar ese amor de Dios. Y si no se experimenta ese amor de Dios, pues entonces las obras que se hagan, así sean buenas, entre comillas, pues no van a derivar en cosas perfectas. Algo importante en esto es que la Virgen María es una persona que experimenta plenamente, es decir, en perfección, porque es un ser perfecto. La Virgen María experimenta en perfección el amor de Dios. Nadie en la historia de la humanidad ha experimentado el amor de Dios de la forma en la que lo experimentó la Santísima Virgen María. Nadie.
Nadie. Ni siquiera San José. Ni siquiera San José. Solamente la Virgen María pudo experimentar en perfección el amor de Dios. Y cada uno de nosotros experimentamos el amor de Dios en ciertas medidas, en las medidas en las que nuestra debilidad no lo permita. Por esa razón lo que dices es muy cierto, porque, claro, eso lo dice San Pablo en la carta a los Corintios, la perfección del amor, ¿cierto? Ahí es donde está la plenitud de todo, es cierto. Pero nuestras debilidades, el tener las tres potencias heridas, hacen que nosotros no podamos experimentar perfectamente el amor de Dios. Y al no poderlo experimentar perfectamente, pues eso hace también que nosotros no podamos dar amor, porque no podemos dar de lo que no conocemos, no podemos dar de lo que no tenemos. Sucede en el Evangelio, nos lo plantea muy bien. Vemos la historia de quien ha sido perdonado, alguien que ha sido perdonado de una deuda grande. Y a pesar de que ha sido perdonado, justo saliendo, justo recientemente le habían perdonado, no es capaz de perdonar a otro que le debe a él. Y Jesús en el Evangelio pone esto al nivel de maldad, pone esto al nivel de la maldad, ¿cierto? De maldad en el corazón. Es decir, una persona puede recibir el amor de Dios, puede recibir el perdón de Dios, pero no necesariamente experimentarlo. Entonces, muchas gracias por el comentario, porque está muy acertado. No, con gusto. De verdad que han sido muy enriquecedoras las charlas. Ok, perfecto. Juli, ¿tenemos algo más? No, no hay más preguntas. Listo, perfecto. Entonces vamos a cerrar este encuentro de hoy dándole gracias al Señor, que es bueno, que es misericordioso, que nos permite unirnos en fraternidad a pesar de la distancia, perdón, pero que su Santo Espíritu fluye, nos guía, nos ilumina, nos enseña, nos instruye, nos acompaña. Encomendémonos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras obras, no solamente a la acción bondadosa de Dios, sino también a las intenciones perfectas y bondadosas de la Santísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos